Yeah, it really began to happen back in the 80s when during the government of Margaret Thatcher, there was a liberalisation of the economy, and a lot of council houses were sold off. For instance, those buildings there, they would be council houses. They would have been council houses built originally, and those ones as well, and all over there. And people then became able to buy their own council houses. So there began a kind of speculative market. I mean, home buying has always been, I think, more important here than it has in other parts of Europe. There's a very high proportion of people own their own houses in England. Bought up large tracts of old housing that needed renovating, and they then couldn't afford to do so because of the financial restrictions brought on by economic crisis. And so they all became squats. Huge numbers of these places over there, or all down Relton Road, adjoining streets were squats, you know. Clifton Mansions. Aquí hay 30 casas, 30 pisos, están todos ocupados y yo vine a vivir hace 6 meses. Un amigo que estaba viviendo aquí se iba a estudiar a otro país y me ofreció su piso para vivir. Digamos que no simpatizo demasiado con la propiedad privada tal y como está planteada ahora mismo. La idea en sí tiene sentido. Tú tienes tu cazadora, yo no te la voy a quitar, ¿me entiendes? Está más claro que el agua. Cuando llega el punto en el que tú no solo tienes una cazadora, sino que tienes 20.000 industrias y que esas industrias tienen, digamos, un efecto en la sociedad, en el medio ambiente, y tú tienes más dinero a lo mejor que todo un país de gente que está pasando hambre, ahí yo empiezo a pensar que el planteamiento de la propiedad privada está un poco corrompido de base. I had many friends who lived in this building here, in this block, Clifton Mansions. And I had this friend who lived in a flat downstairs, and he said, yeah, I'm going to Canada now, and do you want my flat? Do you want my flat here? And I was like, wow, great. I spend quite a lot of time in this flat because I work only 3 days a week. I don't have to work more because I don't have to pay for the rent or for the mortgage. So I have more time for things that interest me, with music and filmmaking, and so I have more time for that, really, and for also socializing with other people and just doing things I really like to do. Esta es mi habitación. Este es el living room, el comedor. El suelo está hecho de puertas porque la persona que entró en este piso por primera vez lo encontró sin suelo y no tenía otra madera a mano, así que pues lo montó con puertas el chico y así está desde entonces. El ordenador, toda la comunidad estamos conectados a internet. Tengo un cable que baja del servidor. Esta es la cocina, con un poco de problemas de humedad y nada, esta parte del techo se cayó hace muy poco, así que no tiene tiempo de maquillarlo un poco. Aquí está el cuarto de baño. Esta es la tercera cisterna que recogí de la calle y finalmente la que cupo en el pequeño hueco que hay.
Squat yo lo traduciría como ocupa, teniendo en cuenta que el movimiento es diferente en el Reino Unido y en España, por lo cual tampoco puedes decir que lo que sucede aquí a lo que se llama squat es exactamente lo mismo que lo que sucede en España a lo que se llama ocupación. It's difficult to get a place with no job. I'd become very socially isolated. I was living in a rented place and very depressed and wouldn't talk to one person from 1 week to another. And there are a lot of people around here, they're quite friendly. And it's been an opportunity to re-engage socially a bit. Los jueces en general apoyan el movimiento ocupa. No van a hacer algo como de negarle el derecho a su posesión a un propietario. Pero si un propietario se nota que no maneja bien sus propiedades o que está intentando mantener una propiedad que no tiene dinero para renovar, que no tiene dinero para utilizar en alguna manera y sigue tirando a gente después de 6 años de tenerla vacía, los jueces tienden a alargarles los plazos, es más, por los procedimientos de corte. I think people are more neighbourly here. You would find, say, in a block of flats. Don't forget, we're very much in the inner city here, and the inner city is a good place if you don't want anybody to bother you. But it's also a place where nobody bothers about you. The fact that you might live next to someone doesn't mean that you would have social contact. Aquí tenemos una casa que se ha abierto hace poco. Nos la habían cerrado los del ayuntamiento en colaboración con una asociación que se llama High Housing. Es una cooperativa de casas que da vivienda a la gente, aunque también la quita en este caso. Y en este caso habían cerrado aquí los tres apartamentos que había. El piso bajo, el primero y el segundo, pero afortunadamente habían dejado este cerrar. Habían puesto placas metálicas en las ventanas para que la gente no pudiera pasar. Pues esta puerta es la que estaba cerrada, ¿sabes? Tenían aquí una esta de metal. Cuando vinieron a cerrarla dejaron esto abierto. Pusieron esa puerta metálica que os cuento aquí, ¿no? Entonces pusieron la puerta metálica aquí enorme, ¿sabes? Aquí tochísima. Y luego esto, ahí. Luego esto lo ponen por dentro, ¿sabes? Entonces va conectado aquí. Y tú cuando llegas por detrás lo desenroscas, lo quitas, ¿sabes? Cuidado que no haga ruido, se despiertan los vecinos. Y ya puedes cerrar tu puerta, ¿sabes? Aquí es donde se ve el trabajo, ¿ves? Que han estado cambiando el cerrojo, porque esa es la condición legal de que sea tu casa. It got a bit in the dangerous side for some points, which always happens when you're squatting and you are opening a place. It's always really risky because it's totally up to the police. Things are very relaxed, but so every policeman has the power of deciding. In the first, I was sleeping downstairs, even if they are talking with police. And then they said to me, "Yeah, hey, you should move. Hey, you should move to next door." So that's why I went to next door, and I was sleeping in next door. And around 12 o'clock or before that, my friend said to me, "It's open." Este es nuestro querido Saites, que ya es casi más como uno de la familia, ¿no? Hemos quitado tantos, ¿sabes? Pesa como 1000 demonios, ¿sabes? Y
las antiguas puertas ponía anti-vandals system, ¿sabes? Entonces era muy curioso, ¿no? Que incluso en las puertas, en las marcas de estas, se consideraba el ocupar como un vandalismo, ¿no? Como si fuera... Hombre, en realidad era para que no se metiera nadie, entonces es anti-vandal, pero esto es como está conectado y todo, y este es el cerrojo, ¿es? Que abre y cierra. ¡Ah, joder! Pero esto es el mayor impedimento, lo que más cuesta, ¿no? Y una vez que quitas esto, la casa es tuya. Habían puesto estas placas metálicas que era imposible de ir por fuera, a no ser que rompas algo. Y nosotros nos apañamos para hacer un agujero a través del suelo. Just use the screw, man. Yeah, it's easy, you know. About 15 minutes, I can, you know, put it off. So, I just done before lunch. Slowly, you will clean up and, you know, imagine how my new room will it be. So we were quite lucky because the police, they were very reasonable and they didn't try to bully us or to, you know, have an effect on their position on top of us. And as soon as we told them that we know what we are doing and we know what our rights are and we're not, you know, junkies or thieves or anything, we tried to find a place for living and stuff, they let us go without being really concerned about it. En este caso, los de la compañía que ponen el Sides, que se llama VPS, Very Protective System, o algo así. Very Protective no es, la verdad, porque siempre logramos entrar, ¿sabes? En este caso fueron bastante benévolos, ¿sabes? Porque normalmente se cargan el fregadero, se cargan el servicio, ¿sabes? Y en este caso está todo impecable. Este es una ocupa de primera categoría, podríamos decir, ¿sabes? Porque el hecho de que entres en una casa y hagas esto, ¿sabes? Es un gesto que, de verdad, no se aprecia viviendo normalmente, ¿sabes? Y esto es otra maravilla, ¿no? Y han dejado el calentador, agua caliente. ¿Ves el humo salir? Con los años, porque llevo 4 años ocupando, con los años he llegado a conocer un poco cómo van las conexiones y tal, más que nada por supervivencia, ¿sabes? Porque tengo que conectar la electricidad y todo, y puedo ver que aquí más o menos lo he respetado todo, ¿sabes? Entonces, es el caso como en nuestra casa, que tenemos una llave, la recargamos y tenemos electricidad, porque preferimos tener electricidad legal, ¿sabes? Porque no hay mucho dinero entre todos los que somos. Y por otra razón principal, porque en este país ocupar no es motivo para que te detengan, ¿sabes? No es legal, pero no es ilegal, digamos que es una falta, está como entre medias. Es una necesidad básica, entonces no es ilegal. Pero robar electricidad sí es ilegal. Entonces si no pagas electricidad es el motivo que necesitan para entrar en la casa y detener a la gente, ¿sabes? Que en realidad lo que quieren, ¿no? Quieren la casa ocupas, pero no saben cómo. Entonces la electricidad es la primera... Entonces, ups. Acaba de subir un pan. In England, when you squat the house or a flat, you can put a sheet of paper that every squatter has, and it's a sheet of a paper from the law, from the British law, and it says we live in this house, and you don't have a legal right to break in. You can only go through the court. So police could try to knock on the door and they could try to fool you, come in. Lo primero que haces es cambiar la cerradura, porque hasta que no tienes la llave de la casa no eres el ocupante, se te puede legalmente tirar, vaya. Pero en el momento que tú tienes la llave de la cerradura, tienes derechos como ocupante y el único modo legal de hacerte abandonar la casa es por medio del juzgado, por medio de una orden de desalojo que haya dictado un juez.
This squat has got a big garden at the back, so I'm using it as a workshop to make geodesic structures out of wood and other materials, and this will be used for workshops like kids workshops, carpentry workshops, and eventually as living spaces. So, you know, people can come together, recycle materials and build domes. Right now it's called the 7 Cs. It used to be the 3 Cs. And that 7 Cs stands for Central, Creative, Cosmic, Community, Culture, Concept, Challenge. And what it does is trying to create a texture